Hola, 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 buenas noches a todos los amigos del Perú y del mundo, queridos colegas, estimados maestros y directivos del Perú. El día de hoy les traigo este webinar que está excelente, régimen disciplinario en la educación remota. Es un tema muy importante que a todos nos va a interesar, así que vamos a estar atentos al video. Además, colegas, para todos ustedes les traigo una prueba de entrada para que puedan probar sus conocimientos y ver cuánto conocen del tema régimen disciplinario en la educación remota. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en la descripción del video y ahí va a aparecer el examen con el cual van a probar sus conocimientos. ¿Ok? Bien, maestros, sin más que decir entonces, empezamos este webinar para todos ustedes, para el Perú y el mundo. Adelante. En representación de la Comisión de Procesos Disciplinarios, el equipo que lo compone, así como el equipo de Secretaría Técnica, hemos preparado esta capacitación con la finalidad de poder fortalecer, como señaló la directora, esta facultad disciplinaria que tienen a su cargo, específicamente para faltas leves, como ya lo hemos tratado en otras capacitaciones. Pero siempre hay novedades, siempre hay criterios que podemos trasladarlo. Y como bien señaló también la directora, se trata pues de darles la mayor información, ¿no? Y compartir, conversar también, porque ustedes tienen otras experiencias en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la ponencia en esta primera parte, tocando algunos temas de los cuales nos ha permitido seleccionar en la encuesta que formulamos a ustedes como a los docentes, ¿no? Entonces, damos inicio con la presentación sobre las denuncias. Porque sí, hemos considerado este primer tema principal. Sabemos que la puesta a conocimiento de un hecho irregular es lo que marca el inicio de un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la denuncia administrativa. Aquel que conozca un hecho irregular, ¿no? Algo que contraviene el ordenamiento jurídico, tiene derecho a denunciar. Y así lo establece el artículo 116 del texto único de la ley 27444. El derecho a denunciar toda persona que tiene conocimiento de un hecho que es contrario al ordenamiento jurídico puede formular su denuncia, ¿no? Ahora, esta denuncia no solamente consiste pues en decir un hecho y ya. Esta denuncia tiene que tener sus condiciones y como señala ya en la diapositiva, tiene sus condiciones en el sentido de que tengo que precisar quién es esa persona a la que estoy denunciando, quién es el que está denunciando también, ¿no? ¿Por qué recalco esta situación? Porque tanto denuncias para docentes como para directores se presentan con el solo hecho de decir denuncio al director de la institución X, porque es abusivo, porque provoca la ruptura de relaciones humanas, porque maltrata a los padres de familia. Pero no identifican, no juntan pruebas, no hacen mayor fundamento. De ahí que el segundo requisito es la exposición clara y detallada de los hechos. Vale decir, ¿dónde ocurrió? ¿Qué tiempo? Por eso se señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Obviamente hay hechos que no van a ser en detalle, como es lo característico en los hechos de denuncia por violencia psicológica o sexual en agravio de menores, ¿no? Cuando son muy pequeñitos no pueden dar ese tipo de identificación, pero sí el hecho. Y ese hecho se corrobora con otros medios de prueba que se actúen, ¿no? Otra parte interesante de este acompañamiento de la denuncia son las evidencias. Todo lo que tenga para poder sostener esa denuncia. El mismo artículo que les he señalado hace un momento precisa pues que no hay que invocar
un interés legítimo, ¿sí? No hay que invocarlo. Yo conozco de un hecho, de repente no me afecta a mí, pero yo sé que contraviene. La administración tiene la obligación de hacer la investigación preliminar, sí, también, es cierto, pero el 116.2 establece todas estas condiciones que estamos detallando. Y si yo no cuento con las pruebas suficientes, pues por lo menos digo en dónde las puede ubicar la administración para que las pueda actuar. Entonces, a eso se refiere la fundamentación. Y con esto son los requisitos principales que establece este numeral 116 del texto público. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. En este cuadro presentamos cómo diferenciar la denuncia, queja y reclamo. ¿Por qué hacemos esta exposición en este tema? Porque a veces llegan denuncias, el contenido es una denuncia, pero el título dice queja. Formulo queja contra el director fulano de tal porque me hostiliza laboralmente, ¿no? Entonces, el término queja en el ámbito jurídico se va más al efecto de tramitación, no al hecho de quejarme por un hecho irregular. Eso es denuncia, ¿no? Entonces aquí la primera diferencia la vemos en el marco legal. La denuncia como la queja están previstas en el texto único de la ley 27444, ¿no? Ya hemos señalado, la denuncia está en el artículo 116, en tanto que la queja está en el artículo 161. El reclamo sí está regulado por otra disposición, como es el decreto supremo 007 del 2020, respecto a la administración, al uso y del libro de reclamaciones, ¿no? ¿Cómo se inicia cada una de ellas? La denuncia, como la queja y el reclamo, se inicia a petición de parte. La denuncia es la excepción que añade que también puede ser de oficio. ¿Eso qué significa? Que si la propia administración está advirtiendo de un hecho irregular, lo puede iniciar la investigación, ¿no? Entonces, eso significa que de oficio yo puedo iniciar una investigación. En ocasiones se da que denuncian una situación, pero en el curso de la investigación se encuentra otra, ¿no? Y por tanto, esta facultad nos da lugar a poder iniciar una investigación con respecto a ese nuevo hecho que se ha encontrado. ¿Contra quién se dirige? Bueno, si la denuncia es por falta grave o muy grave, se presenta ante la UGEL, y si es por falta leve, se presentará ante los directores de las instituciones educativas. La queja es cuando yo tengo algo que presentar porque veo que se está deteniendo mi trámite. Me estoy quejando por un defecto de la tramitación. Entonces, si es algún servidor que está incurriendo en esta situación, yo tengo que presentar la queja a su inmediato futuro. Entonces, esto se resuelve en el plazo de 3 días. En tanto que el reclamo se presenta ante el responsable que está designado para el libro de reclamaciones y se resuelve en el plazo de 30 días hábiles. ¿Por qué lo presentamos cada uno de estos? Como ya dije, la denuncia se presenta porque yo presumo de que hay un hecho irregular. La queja es cuando veo un defecto en mi trámite. He presentado mi expediente, pero no lo pasan al área, está retenido indebidamente, injustificadamente, o teniendo el área pasa más del tiempo. Eso es una queja por defecto de tramitación. En tanto que el reclamo es cuando yo no tengo una satisfacción del servicio que me están dando. No me están atendiendo como es, no me están dando la información que es correcta, ¿no? Entonces me están confundiendo. Entonces yo tengo disconformidad por el servicio que me están dando y por eso formulo mi reclamación ante la persona que tiene designada la entidad
para asistir a estas reclamaciones, que también se ha establecido que es virtual, ¿no? Hay un libro de reclamaciones digital. En cuanto al sustento, en todos los casos, sea denuncia, queja o reclamo, debe sustentarse. En cuanto al tema de la impugnación, en cuanto a la denuncia, yo, en calidad de denunciante, formulo una denuncia contra un director, pero resulta que después de la investigación se archiva, se llega a establecer que no hay responsabilidad ni siquiera para iniciar un proceso. Yo puedo impugnar denunciante, lo puedo hacer, pero no tengo derecho a ello, porque me lo van a rechazar, me lo van a decir improcedente, porque usted no está comprendida en esa investigación. Usted simplemente ha denunciado, ha puesto conocimiento y terminó su participación. No hay más, no tiene derecho a impugnar, ¿ya? Sino la persona que es afectada con la decisión administrativa es la que tiene derecho a impugnar. Bien, en la queja, como en el reclamo, lo que decida es irrecurrible, inimpugnable, queda tal como es. Bien, haciendo estas diferenciaciones, entonces espero que en adelante también se transmita a los profesores, que también vamos a tener esta oportunidad de conversar con ellos, para que puedan formular sus pedidos adecuadamente, ¿no? Cuándo es una denuncia, cuándo es una queja y cuándo es un reclamo. Y así facilitar la atención de los mismos, ¿no? Siguiente. Bien, si bien es cierto el artículo 116 dice que debemos presentar evidencias, pues aquí les damos una orientación respecto a cuáles son los medios probatorios. Generalmente presentan declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones juradas como en un memorial y presentan al costado, anexando unas hojas firmadas por varias personas, supuestamente padres de familia o miembros de la comunidad educativa, pero no hay una identificación, son firmas simples. Y en ocasiones nos hemos dado con la sorpresa que estaba precisando lo que se acompaña, no sé si me escucharon a comentar el caso de las declaraciones juradas, pero lo repito, en caso de las declaraciones juradas hay memoriales que presentan denunciando al director y adjuntan hojas con firmas. No sabemos si son realmente de padres o de miembros de la comunidad, pero nosotros siempre acostumbramos a llamar a declaración a esas personas, ¿no? Quien denuncia tiene que identificarme quiénes son. De repente no voy a llamar a todas, pero sí a algunas. Y en el curso de esas actuaciones hemos podido encontrar que esas firmas no son que están respaldando la denuncia, sino que son obtenidas de una reunión de comité de aula o de repente de APAFA, ¿no? Entonces, descubrimos eso y obviamente no hay ningún respaldo. Y luego procedemos a solicitar los sustentos a quien denunció y tampoco responden, ¿no? Entonces, les decía que ese es un acto de mala fe que nosotros cuidamos mucho antes de poder dar inicio a un procedimiento disciplinario. Dentro de los medios de prueba que pueden ofrecerse para sustentar, pueden presentar el CD, algunos lo hacen, audio, video, pero para ello tienen que presentar la transcripción de lo que supuestamente están presentando en la grabación, ¿no? Y la firma de quien lo realiza. Y este es otro momento en el que a veces tampoco se hacen responsables, ¿no? Y tampoco lo presentan. Entonces vamos viendo, ven, cómo las pruebas solitas van desvirtuándose, ¿no? Entonces ya no tienen valor y no sustentan la denuncia. Ahora, otro elemento también ofrecen como testigos. Si le ofrecen testigos, el artículo 233 del Código Procesal Civil, del texto único del Código Procesal Civil que se aplica supletoriamente al procedimiento administrativo disciplinario, nos dice de que si se ofrece este tipo de prueba testimonial, el que ofrezca tiene que señalar los nombres, la identificación, el cargo
el lugar donde se le va a notificar a esta parte y sobre qué hecho va a declarar. Esas son las condiciones que establece este código procesal, ¿no?, de aplicación supletoria. Entonces, si yo ofrezco este tipo de pruebas, entonces tengo que reunir estas condiciones, ¿no? Saber a quién voy a ofrecer. En las declaraciones juradas también acostumbran a presentar, y dimos cuenta en una ocasión de que llamamos a dos madres supuestamente que estaban firmando esta declaración, y las dos acudieron y dijeron, una dijo, esta no es mi firma, yo no lo he firmado. Y la segunda dijo, sí, yo he firmado, pero porque la profesora me dijo que con eso me iba a dar un trabajo para mí, para mi hijita. Y por eso me hizo firmar. ¿Ya? Entonces, ven ustedes que las declaraciones juradas de por sí no son una prueba fehaciente para sustentar la denuncia y menos para atribuir algún hecho irregular a un servidor. Las fotografías también presentan las fotografías, pero no está capturado el momento, la fecha. O sea, si yo presento una fotografía supuestamente de que, a ver, en la época presencial, dejan a los alumnos fuera de la institución educativa, ¿bien? Y presentan una foto y están los alumnos en la fachada. No hay fecha, no hay prueba que corrobore eso, no hay día, no hay nada de evidencia que me identifique con el hecho que está denunciando. Esa fotografía puede ser a la hora de salida, puede ser en otro momento. Entonces, no tiene que quedar ninguna duda con respecto a la imputación para poder iniciar un procedimiento disciplinario y más aún para aplicar una sanción. Bien, ahora, dentro del trabajo remoto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los medios virtuales, como algunos ya lo están presentando, las capturas de chat, del WhatsApp, las capturas de envío de correos electrónicos, ¿no? Si yo estoy denunciando que no ha cumplido con su informe de trabajo, tengo que presentar cuándo yo me reuní y he tenido el encargo de hacer, o la fecha, el documento que le he cursado por el correo, ¿no? Diciéndole que informe por qué no está reportando su trabajo, otorgándole un plazo. O sea, tengo que evidenciar eso. Y la demás documentación que consideren pertinente, ¿no?, apuntar. Siguiente, por favor. Bien, ingresamos a las orientaciones para la atención en caso de incumplimiento al trabajo remoto. Siguiente. Entonces nos tenemos que centrar en conocer los deberes de los profesores. En esta época remota no se ha dejado de lado los deberes que están en el artículo 40 de la Ley de la Reforma Magisterial. Por el contrario, la Resolución Viceministerial 97 del 2020 señala que además de esos deberes que están en el artículo 40, señala otros adicionales, ¿no? Entonces, como por ejemplo la disponibilidad para las coordinaciones laborales, ¿no?, la atención que deben brindar los profesores al apoyo académico, emocional de los estudiantes, ¿no? Esos son sus deberes. Entonces, este es el marco legal en cuanto a deberes, pero también debemos señalar que tanto en el artículo 40 como en la resolución viceministerial señala, y las demás normas complementarias, lo cual nos remite a relacionarlo, a concordarlo con otras normas, como pueden ser las de orientaciones, como puede ser la ley de educación, como puede ser también la ley marco del empleado público, que también nos permite concordarlo, ¿no? Siguiente. En esta parte quiero señalar que la resolución viceministerial 97 no solamente señala deberes para los docentes, y no lo señala como nombre de deberes, sino como responsabilidades que parten desde el Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación del Clima Metropolitana, UGEL y directores de la institución educativa. O sea, todos estamos con nuestras responsabilidades para cumplir.
empezando desde la parte normativa que le corresponde al Ministerio de Educación, pasando por los monitoreos que hace la dirección regional, al trabajo de las mujeres, a la asistencia técnica que realiza también a las mujeres. Luego vienen las UGELES, que vienen a ser también las coordinaciones que realizan con los directores a través de las coordinaciones de redes, la asistencia técnica. Y por último, los directores. En esto cabe resaltar que el equipo directivo compuesto con directores y subdirectores son los encargados pues, de establecer los procedimientos de supervisión sobre el trabajo no presencial de los profesores. Y esto es muy importante para dar el sustento para un inicio de procedimiento por falta. Porque si yo no tengo esa evidencia, ese monitoreo, no he establecido mi comunicación con mis profesores, cuáles son los bases de sus trabajos, cómo lo van a presentar, cuándo lo van a presentar, cuándo deben informar, cuál es el medio por el cual yo me voy a comunicar contigo. Tienes que autorizarme un medio de comunicación. Entonces, ¿en base a qué voy a sostener en el futuro cuando se presente alguna irregularidad en el cumplimiento de sus funciones? Entonces, esta responsabilidad es muy importante de parte de los directores, ¿no? Bien, siguiente. Esto es una figura que estuvo muy discutida al inicio del trabajo remoto, pero que con el tiempo se ha ido ya definiendo que la falta grave de abandono de cargo por ausencias injustificadas, realmente como está, como falta grave en el artículo 48 de la Ley de la Reforma, no se da en este tiempo remoto, ¿no? Lo que está previsto son como incumplimientos de los encargos, pero no como un abandono de cargo. Aún todavía siguen enviando y se les está informando qué es lo que debe hacer el director frente a esa situación. Y esta insistencia, vuelven a insistir, abandono, están perdiendo el tiempo. Y digo perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque la falta sigue avanzando, sigue incumpliendo, pasan los meses y no hay ninguna medida disciplinaria de parte del director. Se entiende de que si yo veo que no está asistiendo, yo tengo que actuar de inmediato, ¿no? Ahora ya vamos a ver cuáles son las medidas que yo puedo actuar para informarme de esto. Siguiente, por favor. Bien, a raíz del decreto de urgencia pues 26 del 2020 se establece pues el trabajo remoto, lo que significa pues que el trabajo ya lo vamos a realizar ya no en nuestro centro de labores, sino que el centro de trabajo ahora se convierte en el domicilio, ¿no? De ahí que ya no se pueda hacer los registros de forma como lo hacían ustedes, en forma presencial, con sus registros biométricos, manuales, etc., ¿no? Ya no se va a poder hacer. En virtud de eso, entonces, no se puede hacer la imputación de abandono de cargo por inasistencias, porque las asistencias no se pueden controlar de esa forma. Siguiente, por favor. Entonces, decimos que hay una inasistencia virtual, no hay una falta grave tipificada de esa forma. Lo que está tipificado según el informe técnico 1234 de 2020 emitido por Servir, que es lo último que tenemos en el año 2020, que se pronunció con respecto al control de asistencia durante el trabajo remoto, nos queda claro que el abandono de cargo por inasistencia no es, pero sí, dado que existe un deber del docente de estar disponible durante la hora de trabajo acordada, entonces debe cumplir con los encargos, debe cumplir con sus acciones de desempeño laboral como docente. Y en función a eso se miden las horas de trabajo. De ahí que, como saben, a fin de mes, cada docente, el último día hábil, tiene que dar informes sobre estas actividades
el trabajo remoto, ¿no? Entonces, ahora tenemos la última resolución de orientaciones de inicio del año escolar de la resolución viceministerial 273 del 2020, que ahora establece las 3 modalidades: trabajo presencial, el trabajo semipresencial y el trabajo no presencial, ¿no? Y en cada una de estas modalidades establece ya ahora el control de la asistencia, cómo va a ser el control. Pero se sigue manteniendo que en el trabajo no presencial será a través de ese informe del docente. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que le compete a los directores? Conocer, procesar, investigar sobre las faltas leves, ¿no? Siguiente. Entonces, en términos generales, vamos a ubicar estos 4 patrones que nos sirven para conocer, ¿no?, sobre faltas leves. Las faltas leves son aquellas que no afectan de manera grave el servicio educativo ni dañan el patrimonio de la institución o su imagen, ¿no? Entonces, si hablamos de que no dañan de manera grave el servicio educativo, ustedes me dirán, sí, pero hoy día pues la profesora no ha dictado clase, ya va 2 días, 3 días, 4 días, está afectando el servicio. Sí, está afectando el servicio, pero porque lo estoy dejando que pase varios días. Se entiende que la coordinación del trabajo entre directores y subdirectores, que son los más directos que trabajan con los docentes, hay un monitoreo, hay un control del trabajo diario, ¿no?, para poder saber de que están cumpliendo con su trabajo. Y si yo detecto que no están, entonces tengo que ver cómo asisto en ese momento sin perjuicio de las acciones que deba cumplir por la parte disciplinaria, o primero conocer a qué se debió, porque puede ser un motivo de salud inesperado, ¿no? Pero tengo que saber, pero ese servicio no se deja de atender. Por eso es la responsabilidad de los directivos de la institución. Muy diferente es cuando se afecta un derecho fundamental del estudiante, como es su integridad física. Aquellos profesores que les gusta, digamos, en la época presencial, agredir físicamente, ¿no?, jalarles el cabello, golpearlos o gritarles. De repente ahora, en este medio virtual, no les presta atención, les grita, podría ser. Y eso es un maltrato psicológico. Y eso daña su derecho a la integridad física y psicológica. Y eso sí es grave, porque es un derecho fundamental, ¿ya? Hay que distinguir bien cuándo es grave y cuándo no. ¿Dónde la encontramos prevista? Ya sabemos, ya ustedes, con mucha experiencia, algunos de los nuevos que se están incorporando a este trabajo de directivos, les digo que esto está previsto en el artículo 88, que fue modificado últimamente por el Decreto Supremo 014 de 2019, donde modifica en relación a quienes están comprendidos dentro de esta investigación para los directores, ¿no? Y ahí muestra cuáles son las faltas que constituyen faltas leves y faltas que no pueden ser calificadas. En cuanto a las sanciones, que puede aplicar: amonestación escrita, ya saben, hasta 2 oportunidades, y la suspensión de 1 a 30 días, igualmente, hasta en 2 oportunidades. Eso es el límite que establece la ley. Y por último, las consideraciones que se deben tener, los criterios para imponer la sanción. En otras oportunidades me han dicho, ¿cómo es que yo hago para saber cuánto le pongo?, ¿no? Entonces, mucho va el criterio. Y el artículo 78 nos establece varios criterios. No todos van a concurrir, sino algunos, pero que agraven la situación para de repente llegar a una suspensión y me pueda determinar qué tiempo le voy a dar. Yo les invito a leer una resolución del Servir 2723 del 2019, en el cual detallan muy claramente este criterio. Es el caso de una profesora que fue sancionada, fíjense ustedes, con 30 días de suspensión por su director. ¿Y cuál era el hecho? 2 tardanzas en un mes
2 tardanzas en un mes y 2 días de inasistencia en otro mes, injustificada. ¿Ya? Entonces, el servir analiza y dice, bien, tú has aplicado tu norma, tu deber, no está bien precisada la falta, pero eso no ha generado indefensión. Así es que por ahí no hay nulidad, está correcto. En cuanto al hecho, aquí la profesora te presentó un certificado médico por un día y no lo valoraste. Te quedó un día de inasistencia nada más. En cuanto a las tardanzas, que eran por minutos, 2 días. Bien. Entonces, dice, por 2 tardanzas y un día de inasistencia, tienes que ver la proporcionalidad, el criterio de razonabilidad. No le puedes aplicar, y más que aún que la profesora no tenía de mérito, o sea, nunca había sido sancionada. No le puedes aplicar sanción de por 30 días por esa conducta, ¿no? Que bien pudo haber sido como falta leve, pero lo calificó como no leve y le aplicó la suspensión. Y también establece el análisis de cada uno de estos criterios que aparecen en el artículo 78. Les invito a leerlo, por favor, 27-23 de 2019. Es una resolución que les va a ayudar bastante. Siguiente, por favor. Y aquí vimos ya las etapas, ¿no? Las etapas de que se siguen para poder llegar a hacer la investigación por una falta leve. En primer lugar, tengo que tener conocimiento del hecho y calificarlo, a ver con qué pruebas tengo para poder sostener el inicio de una investigación. Una vez que lo tengo, ya corro traslado al docente involucrado, le concedo los 10 días. Vencido esos 10 días, ¿qué es lo que tengo? Tengo 10 días más como director para investigar. Investigar algo que me faltara o algo que ha invocado algo que ha invocado de repente en el descargo y yo tengo que actuar. Entonces, recuerden bien, después el docente presenta su descargo, el director tiene 10 días para investigar. Después de esos 10 días, ya emite su resolución de sanción o de repente no ha lugar a sanción, absolviendo, ¿no? Si fuera sanción, se comunica a la UJE. ¿Para qué? Para registrar en el demérito y si es suspensión, para el descuento en planillas. La absolución no se comunica, se archiva en la institución educativa. Ahí se queda cuando no hay lugar a sanción. ¿El docente sancionado puede interponer recursos de apelación? Sí, sí lo puede hacer dentro de los 15 días después de haber sido notificado, 15 días hábiles. Y este recurso lo va a resolver el Tribunal del Servicio Cívico. En el ejemplo que se les he dado, por ejemplo, ¿no? Ahí el director sancionó con suspensión. ¿Quién resolvió? El Tribunal del Servicio Cívico. Esa es la instancia. Pero si es un recurso de reconsideración, ¿qué significa? Que como director te está pidiendo que reconsideres, que cambies tu decisión. Pero para eso, ¿qué necesitan? Necesitan que ahí exista una nueva prueba. Ese es el requisito para una reconsideración. Porque si eso no lo tiene, es improcedente. Tiene que aportarle una nueva prueba. Pero no es que la haya inventado, que la haya creado, sino que es una prueba que estaba en los hechos, pero en el momento del descargo yo no lo presenté, ¿no? Pero estaba dentro de los hechos, dentro de las fechas. No es algo que yo voy a crear recién, no. Es una nueva prueba que no pudo aportar. Entonces eso lo analizo. Y si cambia mi decisión, bien, ¿no? Pero si esta prueba no existe, es el requisito sine qua non para la reconsideración, entonces no puedo declarar la purga, sino improcedente. Siguiente, por favor. Y aquí estamos frente a las recomendaciones que les decía, teniendo en cuenta una de las responsabilidades del equipo directivo, director y subdirectores, de implementar los mecanismos de supervisión
del trabajo no presencial. Entonces, en esa situación de supervisión pueden detectar situaciones irregulares como que los profesores no asisten, digamos, ¿no? Y a sus clases o no cumplen con el trabajo, etc., ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Requerir el por qué no está cumpliendo. No sabemos qué va a responder, de repente estado delicado de salud, ¿no? O qué sé yo, en esta temporada que estamos viviendo de crisis sanitaria, puede ocurrir muchas cosas. Entonces, hay que también conocer esa situación. O de repente, he acordado un correo, ¿no? Yo sé que tengo que comunicar y por ahí ha estado mandando su trabajo, pero ahorita yo le mando y no me contesta. No me contesta nada. Bien, yo le tengo que mandar entonces otro diciéndole, bueno, te concedo el plazo para que tú presentes lo que está pendiente y si no, se dará lugar a las acciones de investigación a que dé lugar. Y ahí por eso señalamos que en caso de no contestar o no ser justificable, requerir el cumplimiento, conceder el plazo e indicar la consecuencia que va a traer ese incumplimiento, ¿no? Y yo inicio mi proceso disciplinario, sanciono, si es que hay lugar. ¿Y qué pasa si vuelve? Si durante ese tiempo, ya, digamos que durante la primera semana de septiembre, yo le requerí, le hice todo, le inicié su proceso, sancioné, y después, pero me doy cuenta que después de ese periodo por el cual he sancionado, ha seguido. Igual, ¿no? Igual hacer su requerimiento y iniciar nuevamente el proceso disciplinario para falta leve si es que no hay ningún demérito anterior, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí presentamos a ustedes algunas conductas por las cuales pueden calificarse como faltas leves, ¿no? Estoy refiriendo a faltas leves cuando no registran ningún demérito, ¿no? Ya si van dos amonestaciones y sigue la misma conducta o es reiterativo en otra conducta, entonces ya será pues muy leve y ameritará una sanción de suspensión. Por ejemplo, la omisión de presentación de informes de trabajo requeridos para acreditar el cumplimiento de su labor efectiva. O sea, eso equivale a decir que estás asistiendo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el deber está previsto y lo tenemos en la resolución ministerial 093. O sea, no es algo que yo me esté inventando y que no sepa el profesor. Es su deber presentar eso. El último día hábil y nuevamente lo presenta la resolución viceministerial 273, nuevamente, que en el monitoreo que hagan los docentes, ahí establece de que el profesor en el último día hábil debe presentar este informe de su trabajo. Si no lo hace, es una omisión en la presentación de documentación pedagógica y o gestión administrativa. Esto está ligado con qué deber, con el artículo 40, literal A, porque ahí se involucra a todos los deberes del docente con su responsabilidad en los procesos pedagógicos, en sus actividades de gestión administrativa, que involucra la planificación, el trabajo en aula, la evaluación de los docentes. O sea, comprende todos esos procesos. Por eso, si yo omito de presentar estos documentos de gestión pedagógica, también es una falta activa. O sea, ahí estoy comparando con qué deber ustedes lo tienen que vincular esta conducta. No permitir o negarse al seguimiento y monitoreo de las actividades pedagógicas. Existe un plan de supervisión que ha establecido el cuerpo directivo para estos monitoreos. El área de AGEBRE también realiza los monitoreos. O sea, eso está previsto, ¿no? Está planificado, está programado. Y el deber del docente es cumplir con su jornada de trabajo en la hora establecida, estar disponible para el trabajo, apoyar a los estudiantes en su trabajo académico. Entonces, ¿cuál es la razón para negarse? No hay, no se justifica. Entonces, siguiente es el incumplimiento de actividades de gestión pedagógica e institucional que deben desarrollarse en la presencia de estudiantes según calendarización. Y a esto me estoy refiriendo a la semana de gestión. La resolución viceministerial 273 establece
sí, ya voy a terminar, vamos a dar toda la información. Y por eso estoy haciendo las comparaciones de cada... Estos son ejemplos que estoy colocando porque a veces señalan, no ha cumplido con presentar su trabajo, es abandono de cargo. No, por eso lo estoy vinculando a la norma con la cual se establece este deber. Y me estoy refiriendo a las semanas de gestión. Este año tienen ustedes para programar 8 semanas de gestión en un periodo de 1 a 2 agrupar, ¿no? Y ese periodo está destinado al trabajo sin estudiantes dedicado a la planificación de las actividades, a las horas colegiadas, a ver los documentos de gestión, ¿no? Entonces ya no hay lugar a decir, no puedo, no, ya están estas semanas de gestión sin estudiantes. Entonces, durante este trabajo, aquel docente que no participa, que no cumple con este trabajo, también constituye una falta leve. Desatención de menor estudiante en la estrategia Aprende en Casa. Esto está obviamente vinculado con el deber que está previsto en la resolución viceministerial 097, ¿no? Es claramente dice el deber de atención del profesor en esta estrategia, además de apoyar al estudiante en forma emocional, académica, ¿no? Entonces, eso es un deber. Y si no lo cumple, es una falta leve. No está disponible para coordinaciones de carácter laboral. Igual. Tengo el WhatsApp, no me contesta. Tengo su teléfono que está coordinado, no contesta. No está disponible durante la hora de trabajo. Y por último, el uso indebido de los medios virtuales y laborales. Igual, la resolución viceministerial 273 ahora está estableciendo, y también las anteriores, que el director establezca un medio de comunicación virtual para los medios, para comunicarse, pero de índole laboral. ¿Qué pasa? Que si alguno de los integrantes del grupo de WhatsApp comienza pues a mandar mensajes, ¿no? de otra naturaleza, propaganda, o de otro que no tiene nada que ver con la coordinación, ustedes le convocarán a que deje de hacerlo, ¿no? Por primera vez, pero si no lo hace, si persiste, ya pues la conducta es repetitiva y eso no se puede permitir. Estamos en un campo de educación y la disciplina se tiene que mantener. Y ustedes como autoridades tienen que mantener esa disciplina en los docentes, porque si no, los ejemplos a los estudiantes no va a ser pues, ¿no? eficaz. Siguiente, por favor. Otras situaciones que tienen faltas leves o no leves, por ejemplo, un docente de manera constante presenta sus informes o documentos de trabajo en forma extemporánea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es muy diferente a lo otro que les dije que no presenta, que también está dentro del rango. Pero, ¿qué pasa? Que si tienen ustedes su fecha programada y así lo establece el último día hábil para el informe de su documento de trabajo, pero siempre lo presenta después de la fecha. Le conversan, le sugieren, le recomiendan, le exhortan y que sigue. Entonces, eso también constituye una falta leve. Negarse a proporcionar información de índole laboral que le requiera el personal directivo. Igual, eso también es un deber incorporado en el trabajo remoto en la resolución viceministerial 97, modificada por la 98, ¿no? Durante las reuniones virtuales de coordinación docente incurren reiterados actos que contravienen las pautas de interacción. Esto ha salido con las últimas normas que han regulado las reuniones digitales del Poder Ejecutivo y que tiene un alcance a todos los gobiernos nacionales y regionales, ¿no? En la medida que sean aplicables. Entonces, si hay una programación de una reunión virtual, ¿no? Con la antelación que establece esta directiva, esta norma, y resulta porque algún profesor o profesora interviene innecesariamente o sin autorización o interviene de repente para incomodar, ¿no? Ojo, mucha atención, que es muy diferente si es que agrede, calumnia, difama a alguien. Es muy diferente.
¿ya? Eso sí ya es grave. Pero si solamente lo hago para interrumpir temas que no van al caso, o se sale de la agenda, interrumpe a cada rato, o sea, esas son las pautas de interacción. Lo silencio, pero vuelve, ¿no? Se recomienda por primera vez a que no haga y queda constancia de la grabación que están haciendo. Pero vuelve en otra reunión y sigue la misma conducta. También es sujeto a una falta leve para ser investigado. Siguiente. Y por último, para terminar esta primera parte, tenemos que, en resumen, cómo comunico mi traslado de la denuncia para iniciar mi investigación a través del tipo de documento que utilice el directivo. Llámese memorándum, como he recomendado en otras ocasiones, pero también algunos acostumbran a utilizar la resolución directoral institucional para iniciar la investigación. Y también es oficial, ¿no? También pueden utilizarlo. ¿Cómo imponen la sanción? Mediante una resolución directoral institucional. Y para declararlo al lugar, también una resolución directoral institucional, ¿no? Entonces, ¿y cómo realizo la comunicación al UGEL de que he impuesto una sanción? Mediante un juicio. Muy bien, gracias. He culminado con la ponencia y estoy dispuesta para las preguntas. Muchas gracias, doctora Nora. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas. En este caso nos va a acompañar la abogada Diana. No sé si se encuentra conectada, por favor, para realizar las consultas a la doctora Nora y así contestar estas por los participantes. Sí, buenas tardes con adelante, todos. doctora. Buenas tardes con todos. Tenemos algunas preguntas, la mayoría referidas a la realización de trabajo remoto. La primera, doctora, quisiera consultarle si las firmas pegadas en un acta de reunión virtual tienen valor legal. Se refiere a las firmas escaneadas. Si es las firmas escaneadas, sí tienen valor. Las tiene que dar el mismo titular de la firma, porque acredita no tener una firma digital. Bien, la segunda pregunta. ¿Qué pasa si el subdirector sabe de un docente que no trabaja, no cumple, pero no informa a dirección y son los padres quienes informan al director? Bueno, esa es una falta grave. Viendo las consecuencias, si el subdirector tenía pleno conocimiento que no hacía clases el profesor o la profesora, ¿ya? Y no ha reportado al director esas inasistencias virtuales, digamos así, ese incumplimiento de trabajo en el aula con los estudiantes, entonces ha permitido que el director informe como si hubiera trabajado. Y esa es una percepción de remuneraciones en forma indebida porque no ha hecho un trabajo efectivo. Bien, ahora, no sé si al final de cada mes habrá presentado su informe de trabajo. Si lo ha presentado, bueno, tendrá que justificar la subdirectora cómo es que, no habiendo estado en el aula con los estudiantes del aula virtual, presenta un informe de trabajo. Por eso vuelvo a repetir, el trabajo conjunto de los directivos para realizar su plan de supervisión y monitoreo al trabajo no presencial. De allí va a salir todas estas evidencias que me van a dar lugar a que, ¿por qué no informó? ¿No? Entonces, en este caso concreto, la responsabilidad por el principio de causalidad vendría a ser del subdirector, tal como me lo están planteando, de que no informó a sabiendas de que no asistía a clases virtuales. O sea, el director no conocía de esas ausencias, ¿no? Pero aquí me cabe otra interrogante. ¿Hubo informes? ¿No? Entonces habría que ver el análisis del caso en concreto. Bien. La tercera pregunta. Si la sanción es de la directora de la institución educativa, ¿la apelación es a la UGEL o a Servir? A Servir. Si es un recurso de apelación, es el Tribunal de Servicio Civil el que va a resolver ese recurso.
Bien, la siguiente. La no asistencia o la inasistencia a reuniones colegiadas o reuniones institucionales se considera falta. Si están previamente programadas y comunicadas al docente, ¿no? Que se ha planificado estas horas colegiadas, sí. Ahora, con las horas, con las semanas de gestión, estas horas colegiadas van a hacerse ahí, en ese periodo, ¿no? Y que ya va a facilitar de repente para identificar su asistencia, su participación virtual a estas horas colegiadas, en ese periodo de semana de gestión. ¿Qué hacer si el docente no contesta las llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correo electrónico? Bien. Si hay los 3 medios son los que están autorizados, ¿no? Para poderse comunicar, ya le han dado el primer aviso, digamos, para que se comunique o presente algún trabajo que no lo ha hecho, y no contesta. Viene el segundo, en donde le señalan ya un plazo, ¿no? Que se ha cursado el primer documento y no ha contestado, por lo tanto se le concede un plazo. En caso contrario, se procederá a la investigación que corresponda, ¿no? Que es la investigación disciplinaria. Con ese aviso, mejor dicho, con los dos, ya tiene la evidencia suficiente de que comunicaron, y por el medio que él mismo autorizó, por ese medio que ha venido trabajando y de pronto se ausentó, es válido. Porque hay ocasiones en que me dicen, pero no me contesta, ¿qué hago? Pero la responsabilidad de quien señaló ese correo electrónico, ese WhatsApp o ese medio virtual, es de quien lo señaló. Si hubiera un cambio, es la responsabilidad del mismo titular que lo señaló variarlo, ¿ya? Es igual que un domicilio procesal. La persona al proceso administrativo me señala un domicilio procesal y nosotros cumplimos en notificar ahí. Pero resulta que cuando ya se notifica, dicen el abogado, no, a mí me contrataron solamente para eso y yo no soy su abogado. Ya no, pero lo siento, no ha variado. La responsabilidad es de quien señala el domicilio o el lugar donde quieren ser notificados. Relacionada con la pregunta anterior, preguntan si un docente manifiesta no tener ningún medio para conectarse y que su teléfono móvil es personal y que no tiene capacidad para muchos WhatsApps y tareas que envían los estudiantes, ¿qué se debería hacer en esa situación? Bueno, si hablamos de capacidad, se puede implementar que estos reportes los tengan que hacer diario, ¿no? Para que no se le llene y pueda almacenarse de repente en una plataforma que tenga o en otro medio virtual, para que pueda llenando sus informes de trabajo diario. Ya, tiene que verse los mecanismos de cómo el profesor puede reportar su trabajo, ¿no? Entonces, hay diferentes medios, el celular, computadora, laptop, diferentes medios, y de repente hasta por llamada, por teléfono, pero que reporte, lo tiene que reportar. El hecho de no tener no significa una limitación. Si yo cumplo con mi trabajo, con los estudiantes, lo tengo que hacer por un medio virtual, o no sé cómo lo estarán haciendo, ¿no? Si yo no tengo para reportar mi trabajo, no tengo para conectarme con el director, el subdirector, entonces ¿cómo estoy trabajando? Entonces no estoy trabajando, ¿no? Y si no estoy trabajando, ¿cuál es la consecuencia? Se tiene que informar que no está trabajando, porque tiene que, de todas maneras, hay los correos, hay los centros para poder ir a una cabina y mandar nuestro trabajo, ¿no? Porque yo supongo que por ese medio sí lo está haciendo. Si no, no se justificaría ningún trabajo. Siempre hay una forma de cómo comunicarse con la dirección y con los... Bien. Preguntan si la inasistencia a una de las actividades de gestión sería pasible de descuento a los docentes. Si es que no ha sido justificada, sí, pero a ver, estaba dentro de su jornada de trabajo, estaba programada, tenía conocimiento, todos esos elementos tengo que analizar previamente, antes de,
¿no? Entonces, asegurarme de que tuvo conocimiento, estaba dentro de su trabajo, estaba programado con anticipación. De todo eso me tengo que asegurar para no ir a un descuento indebido. Bien, vamos a dar lectura a 2 preguntas más por cuestiones de tiempo y las demás se van a responder personalmente. La siguiente pregunta dice lo siguiente: si un docente se expresa en forma inapropiada en contra del director o compañeros por el WhatsApp de coordinación, ¿qué acciones se deberían tomar o qué sucedería en este caso? Bien, es inapropiado, hay que evaluarlo, ¿no? Les decía hace un momento, por ejemplo, discúlpeme lo que voy a decir, el director es un ladrón, un un delincuente, eso ya es una calumnia. Y eso sí es grave. ¿Ya? Pero si utilizo indebidamente, que ahí sí ya es una falta leve, en el sentido de utilizar indebidamente, pero ¿qué es lo que expreso? Expreso que el director, quiero poner en comunicación que yo he denunciado al director. Yo he denunciado porque me ha maltratado, porque ya lo he denunciado ante la UGEL, se está investigando y le pongo en conocimiento. Ella o él está expresando algo que ha hecho, ¿no? Entonces, no está diciéndole de que ya lo ha cometido, sino que lo ha denunciado. Como le dije, el derecho a denunciar es de todos. Si yo asumo de que hay algo irregular, lo denuncio y ya la autoridad se encargará de investigar. Y eso es lo que está haciendo. Lo está comunicando ahí en su WhatsApp de que es de trabajo. La falta es el haber utilizado ese medio para expresar su opinión o su situación personal. Entonces, eso es una falta leve. Muy diferente es si utiliza otro término. Por eso hay que evaluar ese término de inadecuado. Bien, última pregunta. Nos dicen, en este tiempo, haciendo referencia a la cuarentena, la situación de aislamiento social obligatorio, ¿hay sanción por faltas graves, a pesar de que los hechos ocurridos y con evidencia sucedieron antes de la pandemia? Sí, o sea, supongamos que haya sido denunciado un profesor por el presunto tocamiento indebido, ¿no? Pero eso sucedió, digamos, en diciembre del año 2019. Se ha seguido la investigación, se ha instaurado proceso disciplinario, va a salir una sanción, ¿sí? Porque el hecho ocurrió en la época de presencial, ¿no? Y ahí estaba. Ahora, en la época de trabajo remoto, ¿se puede dar también? Sí, sí, tenemos casos de que utilizan en forma intencional, aparecen imágenes pornográficas, ¿ya? Entonces, y los niñitos pues están viendo, ¿no? Y hay un acompañante que captura, ¿no? Mayor de edad, lo captura, ¿sí? Pero eso es algo intencional. Y ahí vemos que sí hay, pues, ¿no? Esa es una situación que constituye una violencia sexual. Y se investiga por ese hecho también. Y si resulta aplicable una sanción después de un proceso disciplinario, se aplica y es una falta grave. Listo, Diana, perdón. Sí, muchas gracias, Diana, y a la doctora Nora por resolver las consultas de nuestros participantes.